es la introducción al libro de Apocalipsis. Así es que vamos a estar hablando de este libro. Nada más que sepan que es un libro muy profundo y unos comentaristas dicen que ni aún el más concentrado o que están en esto no pueden saber el todo. Muchas veces en ciertas cosas, aún los que creemos igual, estamos con diferentes opiniones, pero básicamente estamos en lo que podemos entender bíblicamente. Así es que vamos a empezar con esta introducción. Quiero hablar del propósito de este libro y quiero hacer a ustedes una pregunta, porque aún en el concilio donde estábamos y muchas iglesias no ponen mucha énfasis en el libro de Apocalipsis y dicen pues realmente lo más importante es hablarles de la salvación, que es cierto, sí, pero también yo creo personalmente que es muy importante y hay personas que se dedican mucho a esto. Por ejemplo, el hermano en San Antonio, hermano Hagee, ¿verdad? Es uno que pues está muy dedicado al estudio de lo que es el Apocalipsis y de él he aprendido mucho. No dando excusas ni nada, pero a mí me faltó estudio en esto, ¿verdad? Porque cuando yo entré al primer año, profecía la tenían en tercer año. Entonces, cuando yo llegué al tercer año, ya lo habían cambiado al segundo año, así es que yo lo perdí. Pero pues haciendo preguntas con el profesor doctor Moreno y por los estudios, he podido comprender algo, ¿verdad? Y esperamos que sea de bendición. Tenemos aquí, les iba a preguntar, ¿qué les interesa? ¿Por qué les gustaría este estudio de Apocalipsis? Why do you think it's important? Even though, like I said, a lot of people, a lot of churches, organizations don't feel it's that important to talk about Revelation, that more importantly is salvation, which is very true, but then we also need this. Why would God put it for us if we weren't going to use it? ¿Verdad? So, what do you want to, why would you want to learn from Apocalypse? Why would you not want to know about Revelation? Yo creo que una de las cosas que es muy importante saber bíblicamente, porque hay siempre falsos profetas que dicen, Dios me reveló que este día se acaba del mundo, Dios me dijo que, like a couple years ago, ¿se acuerdan? Something, May 12, 2012, that's sí. the world. And they were putting billboards, and there's a lot of, false prophets, falsos profetas diciendo de que el fin del mundo ya va a pasar así es como va a pasar. So, it's good to know, es bueno saber de que, lo que dice la Biblia. Exactamente. Que nombre ni los ángeles saben, pero también estudiar las profecías antes de que venga, porque viene el fin del mundo, pero no, esto del rapto, todo eso. Like, this day everything is, todo se acaba, ¿no? O sea, obviamente todavía hay muchas cosas que pasan antes de que eso. Y mucha gente cree que el mundo se va a acabar, pero el mundo nunca se va a acabar, va a ser por la eternidad. It's going to be for eternity. This world is never going to finish. This world is going to be perfected again to the way it was in the Garden of Eden. So that's very important what Jonathan was saying, porque le gustaría estudiar este libro. Es muy importante porque ha habido muchos falsos profetas y eso va de acuerdo a Mateo 24, que dice que en los últimos días se levantarán muchos falsos profetas que van a decir, he aquí el Señor Jesús, he aquí, ¿verdad? Y gente los va a seguir. Y yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario, en ese tiempo en Colorado, en Denver, que es la capital de Colorado, es bastante grande. Y recuerdo que oí que había un joven que andaba diciendo que él era el Cristo y mucha gente lo estaba siguiendo. Así es que vemos que hay mucha razón por la cual sí debemos de estudiar este libro. There's many reasons why we should. And like I was saying, a lot of people think it's more important to talk about salvation, which is very true. But everything that's in the Bible is important, and we should learn everything we are able to learn, what the Bible says, and especially about our eternity. We just know that we're going to be with God forever, but what's going to happen before that?
you know, and even after that. Así es que este capítulo 1 nos dice el propósito por el cual Juan recibió esta revelación de parte de Dios. Recuerden que Juan lo habían puesto en un calderón de aceite hirviendo, lo echaron ahí, pero él no le pasó nada. Sí lo echaron adentro, pero Dios tenía un plan y salió completamente bueno y sano. So John was actually placed into this big pot of burning oil, but God protected him. Nothing happened to him. It's that God had this plan. So porque no murió, entonces lo llevaron a la isla de Patmos. Y ahí era para los prisioneros, no había gente, nomás era un lugar aislado, y ahí Dios le dio esta revelación. So like he didn't die, then they took him to this island and they placed him there. It was for prisoners, and it was very isolated, but that's where God revealed this plan he had. So Juan es considerado como un mártir. Un mártir es uno que muere por una causa. Ahora hablando por la causa de Cristo, pero no murió, pero porque Dios lo libró. Así es que es considerado mártir. So, even though John didn't die, he still considered he was a martyr, that he died for the cause of Jesus Christ. So, el versículo 19, chapter 1, verse 19, Apocalipsis 1:19. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Pasado, presente y futuro. Es lo que está hablando en este libro de Apocalipsis. So here in this book, like it says, write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later. So that's past, present, and future. Okay, so that's what this book of Revelation is talking about. And it was revealed to John. John, here he's called a theologian. Juan aquí es llamado el teólogo, pero es el mismo Juan que se llamaba el amado, el que era primo del Señor Jesús y que era muy cercano al Señor Jesucristo. So write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later. Y eso va de acuerdo con lo que Dios enseguida dice, ¿verdad? Sobre Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Así es que Él es el todo. Vamos adelante, dice capítulos 1 al 3. Ahorita sabemos que estamos esperando el rapto. ¿Qué es el rapto? When Jesus returns, cuando el Señor Jesús regrese. The word rapture is not in the Bible, but the sense of it, como en español decimos rapto, y la palabra es arrebatamiento. That's what the Bible says, que es arrebatamiento, and we just shortened it to rapto. Y es lo que estamos hablando. La iglesia está aquí cuando tenemos capítulo 1 al 3. The church is here on earth in the chapters 1 through 3. And then on let's keep going here. Dice, en los capítulos 2 y 3, Dios indica a Juan que escriba a estas 7 iglesias que representan periodos en la historia de la iglesia. So we know that there were many churches because Paul was a missionary. Pablo fue misionero y fue por muchas áreas alrededor del mar Mediterráneo, ¿verdad? Y vemos que él anduvo también en Asia y pues allá se establecieron muchas iglesias, pero Dios escogió estas 7 iglesias. De todas las demás iglesias escogió estas 7, porque en estas 7 la condición de la iglesia, ¿verdad que todas las iglesias son diferentes? El ambiente que hay en la iglesia y todo. Entonces Dios vio en estas 7 iglesias el ambiente de cada una. Entonces ese ambiente de esa iglesia
en cierto tiempo representa la historia de la iglesia. Okay? So there's 7 churches. The condition of the church, God saw in those 7 churches the representation of 7 periods of time. And we're going to see, nosotros vamos a ver que nosotros ahorita estamos en la condición de la última iglesia. Quiere decir que Dios lo puso en orden y la última iglesia es antes, en esa época, cuando el Señor Jesús regrese. So ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Que el Señor Jesús va a regresar. Entonces, there's 7 periods that God saw in these churches that represent 7 time periods. And we're going to see the first church. Capítulos 2 y 3, vamos a ver que la iglesia todavía está aquí porque el mensaje va a estas 7 iglesias. So during chapters 2 and 3, well, actually 1, 2, and 3, because the first is like an introduction. So in the first 3 chapters, we see that the church is still here on earth. Los primeros 3 capítulos, 1, 2 y 3, la iglesia todavía está aquí porque se está refiriendo a esas 7 iglesias. God inspires John to write to the 7 churches that these represent the history of the church. And in chapters 2 and 3, the church is still here. So when we say the church, we're talking about everybody that has accepted Jesus Christ as their personal Savior. Ya sea por todo el mundo, ya sea otras organizaciones, denominaciones, otras iglesias, pero sabemos que tienen que ser basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Exactamente, y es lo que nosotros creemos. Así es que se está refiriendo a estas 7 iglesias. Pero luego en el capítulo 4, cuando se le revela a Juan del capítulo 3 al capítulo 4, ahí en esa época, ese tiempo, la iglesia es arrebatada. Muy bien. El Señor Jesús viene a las nubes, ¿verdad? No va a venir hasta la tierra. Va a estar en las nubes y de ahí, ¿verdad? Nos va a levantar como un imán y nos va a llevar a la presencia del Señor al cielo. El Espíritu Santo también será llevado. Hay que recordar que el Espíritu Santo en el tiempo del Antiguo Testamento no moraba sobre la tierra como ahorita. Si se acuerdan, el Señor Jesús dijo, me voy para que venga otro consolador. Y ese era el Espíritu Santo. Estudiamos en el tiempo de resurrección, estudiamos cómo el día de Pentecostés nació la iglesia porque es cuando descendió el Espíritu Santo. So this chapter starts with the church having been already raptured to heaven, and also the Holy Spirit is no longer on earth. So we always say, siempre decimos que el Espíritu Santo está controlando el pecado, el avance del diablo. Pero aún así vemos la condición que está el mundo. ¿Y por qué? Porque Dios le dio autoridad al diablo, nada más que le pone cierto límite. Pero cuando el Espíritu Santo ya salga, que se vaya, entonces vamos a ver que nada lo va a detener y es cuando Él va a hacer de las suyas, va a controlar a todo el mundo. So we see during this chapter, when the Lord comes down and takes His church, we see that the Holy Spirit also will be taken back to heaven. We know that Jesus said, I must go so that the Holy Spirit can come, the other counselor. And we see that 50 days after Jesus resurrected, on the day of Pentecost, which means 50, then the Holy Spirit descended, and that's when those 120 people were baptized in the Holy Spirit, and they were speaking in tongues. Muy bien, entonces vamos adelante. Una de las cosas que hay en diferencia en algunas de las iglesias cristianas es que algunas creen que la iglesia va a pasar por la tribulación, que vamos a estar aquí
¿verdad? Que el rapto es después. Pero nosotros, uno de los versículos en que nos basamos es aquí en Revelaciones, en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 10. Dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Esa, como dice aquí, la tentación se refiere a la tribulación. Entonces, nosotros seremos librados y por eso el rapto es antes de los 7 años de tribulación. So, the difference we have with other churches, and even though the majority believe, this like we do, that Jesus will come and take his church before the tribulation. And some churches believe the rapture will be after the tribulation, but actually that will be his second coming. ¿Verdad? We already had his first coming when he was born. The second coming has two parts. It's the rapture and then his coming in glory when every eye shall see him. So the first part A of his second coming, nobody will see him. Part B is when he comes back after the tribulation and he will actually come to earth. His feet will touch in Jerusalem and the mountain will open and those that are fighting against Jerusalem will be destroyed, but not all of them. Muy bien, so siempre recordemos, we must remember we the church are not going to go through the tribulation. Can you imagine if we're saved now and they're suffering nothing like the disciples suffered, nothing like what's going to happen in the tribulation, but after, serving the Lord and abstaining from things that do not please God, and then in the end we have to go through the tribulation? God is not like that. God is a God of love, and he already promised that he will free us from that temptation. So do not be moved on that belief. The belief that we have is that we will be freed from that tribulation. Pasaremos y no entraremos a lo que es la tribulación. Okay. Any questions up to now? Mm-hmm. No tengan vergüenza porque a veces nos falló en algo que no escuchamos, no entendimos y ya perdemos, pero para eso estamos aquí. Recuerden que aquí ahorita no es como mensaje, podemos hacer preguntas, ¿verdad? Y no más, ¿verdad? No me grite, nomás levante la mano. Okay. Muy bien. Lo que no mencioné en lo que estábamos hablando ahorita es que dije, la iglesia no pasará por la tribulación. ¿Dónde estará la iglesia? En esos 7 años que aquí está el juicio de Dios sobre esta tierra, nosotros primero vamos a llegar y vamos a celebrar las bodas del Cordero. Vamos a estar en una fiesta. ¿Han visto cuadros, verdad? Donde se ve una mesa larga así y está preparada. Pues eso representa, según el dibujante, cuando estemos en las bodas del Cordero. O sea, recuerden, la iglesia es la esposa. Jesús es el novio. Y él va a llevar a su esposa allá a la presencia, a presentársela a su padre. Y ahí vamos a tener celebración, ¿verdad? Y pues ya ven que yo siempre digo, ay, qué bueno que vamos a comer en el cielo, ¿verdad? Porque el Señor Jesús comió, ¿verdad? Con sus discípulos después de que había resucitado, comió, ¿verdad? Les hizo pescado y comió, ¿verdad? También ahí vemos que sí vamos a comer en el cielo. Y después de que celebremos, entonces en ese mismo tiempo de 7 años, vamos a ser ante el tribunal de Cristo. So, when the rapture happens and the 7 years of tribulation start here on earth, we're going to be taken to heaven. We're going to be with Jesus. He's going to present us, which is the wife. He's the husband. He's going to present us to his Father. And then we're going to have the feast of the Lamb of God. Okay, Jesus is the Lamb of God, and we're the church, and we're going to be there and feasting. And then after the feast is over, we don't know if it'll last 2 or 3 years or what,
but then we're going to be before the tribune of Christ. Okay? Cuando estemos en el cielo, vamos a ser juzgados, pero no para ver si vamos al cielo, ya estamos allá. Si nos vamos en el rapto, ya no vamos a ser expulsados. Ya la hicimos, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a juzgar el Señor Jesús es por lo que hicimos por Él. Todo lo que hicimos para el Señor se va a pasar por fuego y el fuego purifica. Si yo hice algo para yo recibir honra y gloria, si yo hice algo para que la gente me vea y que diga, wow, hermano Vázquez, entonces eso se va a quemar. No, Dios no me va a recompensar por eso. Pero todo lo que hicimos, por eso decimos que la actitud tiene que ver mucho. Si lo hicimos para honra y gloria del Señor, entonces vamos a ser premiados por aquello. Yo me acuerdo una vez platicando, estábamos en Santa Rosa y yo iba a Brownsville a la oficina con 45 minutos y un hermano de Santa Rosa empezó a trabajar allá en Brownsville con la compañía de luz y nos raiteábamos, ¿verdad? Y pues platicábamos bastante, ¿verdad? De las cosas de Dios. Y me acuerdo una cosa que él dijo que se me grabó, porque siempre decimos, Dios nos va a premiar por lo que hacemos por Él. Y él dijo, pero hermano, en verdad, no es que lo hagamos por el premio, lo hacemos porque hay gratitud en nuestro corazón. Y es cierto, el premio no nos motiva, pero el amor a Dios y lo que Él hizo por nosotros. Si Él pudo hacer todo eso por nosotros, ¿qué no podemos nosotros servirle a Él de todo corazón y no esperar premios? Pero eso es algo que Dios puso como de pilón. Aunque no lo hagas por recibir o ser premiado, como quiera yo quiero premiarlos, ¿verdad? Y vamos a recibir. Muchas veces no recibimos reconocimiento por lo que hacemos en la iglesia. Muchas veces mucha gente no sabe lo que hicimos, ¿verdad? Porque no andamos diciéndoles que yo vine y ayudé a hacer esto y lo que sea, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo para el Señor, pero el Señor está apuntando todo. Y todo aquello que hicimos que ni el pastor ni nadie se dio cuenta o no apreciaron, porque a mí me gusta agradecer a los hermanos, pero a veces se me pasa, pero a Dios no se le pasa nada. Así es que por lo más mínimo que hicimos por el Señor, recuerden que hay el libro de la vida. Si nuestro nombre no está en ese libro de la vida, es que no aceptamos a Cristo y entonces no vamos a ir al cielo, porque nuestro nombre no está en el libro de la vida. Y hay otro libro que es el libro de las obras. Y eso es no solo del cristiano, sino que también del pecador. El que nunca aceptó a Cristo también va a ser juzgado y van a sacar los libros, dicen a fines de Apocalipsis, y ellos serán juzgados por lo bueno y lo malo o lo malo que hicieron en una balanza. Nosotros no vamos a pasar por una balanza, no. Ya estamos allá, pero vamos a pasar por aquel examen para ver qué vamos a recibir de premios o galardones. Pero en la última resurrección, cuando resucitan todos los que nunca aceptaron a Cristo, desde el tiempo del principio hasta el final, entonces serán juzgados. Y se van a abrir los libros. Primero el libro de las obras y a ver qué bueno hicieron o qué malo hicieron. Y va a estar la balanza. Y pues unos van a ver, ay, yo hice muchas cosas buenas, entonces, ¿verdad? El peso aquí y cosas malas acá, yo hice más bueno que malo y van a decir, hombre, ya la hice. Pero después de ese examen, de esa balanza, se saca el otro libro, el libro de la vida, y se busca el nombre. No está el nombre. Con todo y buenas obras que hizo, es arrojado al lago de fuego, juntamente con el diablo, sus demonios y todo los que nunca aceptaron a Cristo. Y esa será la eternidad para ellos, el lago de fuego. No van a morir. Nosotros no creemos en el alma que es destruida. El alma del salvo, no salvo, va a vivir por la eternidad. Ya sea
en el lago de fuego o con Dios, si es que está en nosotros, ¿verdad? Escoger aquello. English, ¿todos entendieron bien? ¿Sí? Ok, porque no me voy a acordar todo, ¿verdad? Lo que dije en inglés. Ok, vamos a estudiar estas 7 iglesias y como dije, vamos a ver que el tiempo de hoy es comparado al tiempo de la última iglesia, en aquel tiempo que es la Odisea. Ah, esa iglesia, la Odisea, que es la última, ah, esto es nomás una nota adicional, lo puse ahí, pero después vamos a estudiar esta iglesia. Pero esa iglesia se llama la iglesia apóstata. Y apostasía significa un apartamiento de la iglesia de Dios, un resfriamiento, un alejamiento. Y como dice ahí, un apartamiento de la iglesia de Dios, un resfriamiento, un alejamiento. Y podemos ver en muchas iglesias hoy en día, ya no se predica la Biblia. Muchas iglesias predican nada más parte de la Biblia y no queriendo ofender a nadie, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos hoy en día una iglesia muy grande, un hermano muy reconocido, Joel Austin, y muchos pastores le han dicho que por qué no predica toda la Biblia, porque él no habla del infierno, ¿verdad? Entonces, si uno no habla del infierno, no le estamos diciendo a la iglesia que hay un peligro, que es viene el infierno. Entonces, se le ha dicho por pastores y los han entrevistado, ¿verdad? Y él lo que responde es que yo no juzgo a nadie. No, pero tenemos que avisarles que hay un infierno. Si no, van a decir, pues ese pastor nunca me dijo que había un infierno, ¿verdad? Y pues no servía a Dios, entonces es muy importante. Y vemos que muchas iglesias, me acuerdo una iglesia, los hermanos de esa iglesia decían, el hermano nomás predica del periódico, ¿verdad? Y yo me acuerdo que ese hermano decía, no hombre, yo a las 5 de la mañana ya estoy leyendo el periódico. Pero yo sabía que los hermanos se quejaban que todo lo que predicaba era el periódico. Y sí, por ejemplo, ahorita pudiéramos pasar mucho tiempo hablando de lo que pasó en Uvalde, terribles cosas, ¿verdad? Pero por eso damos la Biblia, la palabra de Dios, para encontrar consuelo, para encontrar, ¿verdad? Una tranquilidad en medio de todo lo que hay en este mundo. Así es que es bueno saber las noticias porque muchas veces las noticias nos indican que la venida del Señor Jesús está cerca. Por ejemplo, lo que está pasando con Rusia ahorita, Rusia tiene una parte grande en el tiempo del fin. Rusia se va a lanzar, en la Biblia se refiere al que está en el norte, el oso que representa a Rusia, que va a venir con los orientales, van a venir miles en contra de Israel. Así es que todo eso tiene que ver. Los orientales tienen que cruzar un río grande para cruzar rumbo a Jerusalén. Y yo leí hace años que ahorita se puede cruzar porque están haciendo otra ruta para aquel río. Entonces, esos ejércitos no tuvieran problema en cruzar porque son miles. Así es que lo que pasa, ¿verdad? Es muy importante ver estas cosas. Hay un salmo, es el 83, que menciona ciertas naciones que colindan alrededor de Israel. Y la Biblia nos los menciona. Y en estos días vemos que muchas veces, si no es Siria, son las otras, Irak, Irán, todas esas naciones que están en contra de Israel. Y ya de antemano Dios ya los había especificado. Es muy importante también eso. Muy bien. Voy a brincar entonces el inglés. Compré esta computadora hace como un año y apenas la primera vez que la uso. También tengo excusas para mi tablet, ¿verdad? Que siempre batallo con la tablet. Es que soy yo, no son las
las cosas. So, la primera iglesia, esta es la época o el tiempo de la iglesia apostólica. No confundamos apostólica con apóstata. Se oyen pues casi igual, ¿verdad? Pues claro, diferente. Pero la época de la iglesia apostólica empezó en el tiempo cuando Jesús entró a su ministerio a los 30 años de edad. Por eso hay comentaristas que dicen que cuando estemos en el cielo todos vamos a tener la edad de como 30 años. No va a haber bebitos ni ancianos. Hay un canto que dice, en el cielo no habrá vejez. Gloria a Dios. Ya no vamos a estar ancianos en el cielo, ¿verdad? Así es que el año 30, cuando Jesús empieza su ministerio. ¿Cuántos años estuvo Jesús predicando, sanando, enseñando antes de que lo crucificaran? ¿Alguien se acuerda? A la edad de 33 años es cuando 33 y medio, cuando lo crucificaron. Estuvo en el ministerio 3 años. Todo el tiempo antes estuvo sujeto a sus padres, ¿verdad? Estaba en casa. Hay libros donde dice que como niño que con un dedo levantaba una mesa y no sé qué, pero Señor, eso no iba a hacer cosas así. No, eso es muy delicado. Dice la Biblia que se sujetó a sus padres. Creció normal y a los 30 años es cuando salió a predicar su ministerio y preparar esos 12 apóstoles para encabezar la iglesia. Muy bien. Termina en el año 100. Esto es después porque sabemos de AD, ¿verdad? Es en el Antiguo Testamento y luego cuando el Señor Jesús muere, resucita, entonces ya empieza, ¿verdad? Hasta donde estamos nosotros ahorita, 2022. Juan llegó a tener aproximadamente, murió a los 100 años. Fue el último apóstol que vivía para ese tiempo. Él fue el último que murió, el apóstol Juan. Se llama apostólica por los apóstoles que el Señor Jesús llamó. Recuerden que hay diferencia entre discípulos. Todos nosotros somos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Uno que sigue las enseñanzas de cierta persona, ahora en este caso a Jesús. Pero aparte de todos los que seguían al Señor Jesús, los discípulos, porque llegaban y Él les daba enseñanza. El capítulo 5 de Mateo empieza bien bonito con las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, y son ocho bienaventuranzas y son puras enseñanzas. Y es capítulo 5, 6 y 7 y vemos que son enseñanzas. Pero luego tenemos otros lugares donde el Señor Jesús actualmente predicó. Esto se llama el Sermón del Monte porque estaban en una montaña para que la gente lo oyera. Pero más que nada más una predicación, era mucha enseñanza, ¿verdad? De un tema a otro, y pues estaba implantando o preparando la iglesia, ¿verdad? Entonces, el último apóstol, discípulo, apóstol, ¿verdad? Es como, significa algo como ángel, ¿verdad? Los ángeles, el nombre significa mensajero. Y estos 12 apóstoles fue el grupo que el Señor Jesús escogió para encabezar la iglesia que empezó en el día de Pentecostés. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? El periodo fue desde que el Señor Jesús empieza su ministerio hasta que Juan muere. This is the Efesios, no, Éfesos. Lo busqué, pero no supe cómo deletrearlo porque lo vi, pero no supe cómo pronunciarlo. Okay. Éfeso, esta iglesia tiene por título La Iglesia sin Amor. Y está en Revelaciones 2, 1 al 7, el mensaje, la carta que ellos recibieron. Éfeso significa tibio. ¿Se acuerdan
cuando dice aquí en Apocalipsis que ojalá fueses frío o caliente y no tibio, porque te vomitaré de mi boca. Así es que queriendo dar a entender que tenemos que darle el todo a nuestro Señor. So, esta iglesia es la iglesia tibia, estaba lukewarm, ¿verdad? También se llama the Loveless Church, era lukewarm. Muy bien. Para cada iglesia, creo que excepto uno, tenemos cualidades que se le dio, y vamos a empezar con esta iglesia, las cualidades. Habla de lo bueno de esa iglesia. Muy bien, era una iglesia dinámica. Entonces, dice aquí que era positiva en actitud. Me acuerdo, estaba en una iglesia y los hermanos eran muy pesimistas. Y dije, vamos a tener una actividad, vamos a vender, siempre vendíamos pollo, y siempre vendíamos nomás 100 platos, porque decíamos, no podemos vender más. Pero les dije, vamos a prepararnos y vender más. Oh, no vamos a poder. Fue la suma porque repartimos los boletos, vendimos 260 y todos estaban, wow, ¿verdad? Pero es que uno tiene que ver, a veces decía un hermano, limitamos a Dios, le decimos al Señor, salva una alma. ¿Por qué no más una? ¿Por qué no decimos salva todas las almas, verdad? Pero tenemos que tener esa actitud positiva. Y yo le digo a mi hijo que no Brandon, ni Aarón, Jaytan. Él me dice que yo soy muy positivo. Yo le digo, mi hijo, no soy positivo, es que yo tengo fe en Dios, ¿verdad? Y pues yo creo él no entiende todavía la diferencia. Pero tenía actitud positiva, estaba llena de energía, ¿verdad? Para trabajar, envuelve trabajo la iglesia, ¿verdad? Y luego también tenía nuevas ideas para crecer en la iglesia. Y a veces en la iglesia nos estancamos, no queremos nada nuevo. ¿A poco las letras allá arriba en una pantalla? No, vamos, porque YouTube no, y así estamos deteniendo, ¿verdad? No son ideas nuevas que va a hacer decaer la iglesia espiritualmente, son para crecer la iglesia. Y nosotros, miren, tenemos prueba de que Dios está usando el YouTube o el Facebook. La hermana nos vio en YouTube, ¿verdad, hermana? Y luego después le gustó y luego nos vino a buscar, y ya la segunda vez que viene la hermana, y ojalá no se ofenda, pero el domingo después de que tuvimos la junta y estábamos platicando, la hermana dijo, hermano, me voy a hacer miembro de esta iglesia porque me gusta mucho. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Y nadie la trajimos, sino que por medio de esa forma ella lo vio y llegó a la iglesia. Los hermanos Maqueos, la hermana Nelly, por medio de, algunos conocen a Tony Morales, ¿verdad? No, yo creo no. Ya, ok. Como quiera, la mamá de él es de una iglesia donde eran los hermanos Maqueos. Entonces ella le dijo a la hermana de esta iglesia, de que podíamos verlo en línea. Ya la hermana tenía meses de no ir a su iglesia, entonces empezó a ver ahí y octubre, noviembre, diciembre, vinieron. 3 meses después de que nos empezó a ver, vinieron a la iglesia, ¿verdad? Y pues gracias a Dios por medio de esos medios. Esta iglesia estaba moviéndose, estaba creciendo la iglesia. Miren, era dedicada. La atención que una persona da a una actividad es dedicación. Tenemos que dedicarnos, no nomás decir, vamos a hacer eso y pues hasta ahí llegó y todo. No, dedicarnos a hacer aquello era determinada, tenían propósito concreto, definido de lo que querían hacer. Y eso era crecer la iglesia. Luego era disciplinada, se sujetaba a todo lo moral. Vemos que hubo una iglesia en la Biblia, ¿verdad? En Corintios, que Pablo les escribió una carta porque decía que se había dado cuenta que estaban, ¿cómo es la palabra? Aprobando que los hermanos estuvieran viviendo inmoralidad. Y dice ahí que
este hijo está ahora con la esposa del papá, o sea, con la madrastra, y cosas así, y la iglesia estaba muy tranquila, ¿verdad? Y pues entonces les escribió una carta para decirles que ellos tenían que sujetar, ¿verdad?, a la iglesia, a las cosas morales, las cosas espirituales. La segunda carta, él les dice, pues me han dicho que aceptaron bien los consejos y ya están arreglando las cosas en la iglesia. So, estaba sujeta a lo que decía la Biblia. Y luego decía, discernía, tenía buen juicio. Dice, podía comprender para advertir lo malo. Discernir es, ¿verdad?, el poder ver una persona y pues con la ayuda de Dios, ver el actitud, su manera, ¿verdad? Y saber si hay buenas intenciones o malas intenciones a aquella cosa. Y anteriormente, ¿verdad?, sujetar aquello para que no hubiera problemas. El fundador de como 11 o 13 organizaciones está en su libro. Él se llama el reverendo Francisco Olazábal, que pues desde el 23 que estableció el concilio. Entonces ahí vemos que ay, ¿dónde está? Se me fue el hilo, hermano, perdón. Bueno, ahorita se me viene. Pero el hermano estaba bautizado en el Espíritu Santo y lo que iba a decir es que él tenía el don de discernimiento. En una ocasión, dice ahí en el libro, que después de ese servicio habló con un hermano y el hermano en privado le dijo, tu corazón está sucio, ¿verdad? No está sirviendo a Dios. Entonces el hermano empezó a llorar y dijo que era cierto, ¿verdad? Dios le reveló. Ahora no que vamos a andar, o que yo estoy, no, no es para eso, es para prevenir problemas en la iglesia. Si es que la iglesia tenía todas estas buenas cualidades, good qualities que tenía la iglesia. El domingo dijimos en el mensaje, pero, Naamán, ¿verdad? Tenía muchas buenas cualidades, pero, ¿ok? Vamos a ver el pero de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Si tenía todas estas cosas buenas, ¿dónde estaba el mal? Y aquí nos dice, por fuera se veía todo bien, pero por dentro faltaba en su corazón, faltaba en su devoción a Cristo. O sea, ¿se acuerdan que el Señor Jesús le dijo a los fariseos, a los judíos, líderes, guardan la ley, o sea, guardan lo que está establecido por Dios, pero su corazón está lejos de Dios? Muchas veces, como los fariseos, ponemos a las reglas, le damos más importancia a las reglas que ni a la relación que tenemos con Dios. Nosotros vamos a obedecer aquello, pero no por eso vamos a entrar al cielo. Vamos a entrar porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Así es que puedes guardar todas las reglas, las leyes, pero tu corazón está frío. Y es lo que pasaba con los judíos, ¿verdad? A veces nos enfocamos tanto en lo exterior, pero luego lo interior, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? No hay aquella devoción a Cristo, devotion to Christ. Es lo que le faltaba a esta iglesia, ¿verdad? Que no tenía la devoción. ¿Y qué consejo les da el Señor? Dice, regresar a su primer amor. Cuando primero fui salvo y después al año fui al seminario y luego en el verano nos mandaban a predicar en diferentes iglesias, diferentes distritos, pues uno de estudiante anda bien animado y que vamos a trabajar para el Señor y pues oramos, ayunamos y todo. Y me acuerdo que estaba con un pastor ya más grande de edad, yo tenía como 22, porque yo entré a la edad de 21. Entonces me dijo el hermano, ay, andas en tu primer amor. Y pues yo no entendía lo que me estaba diciendo porque pues yo nomás sentía amor hacia Dios, gratitud porque me había salvado. Y me dijo, al rato se te acaba. Yo me quedé así, oh. Entonces ya entendí que el ánimo
muchas veces si nos descuidamos, se va acabando. Y ya no tenemos ganas como antes de trabajar y para hacer para el Señor, ¿verdad? Pero el primer amor no se nos tiene que acabar. Para mí el primer amor es poner las cosas primero, antes que todas las demás cosas. Eso es el primer amor. No es tanto el que uno habla en lengua, que el otro, o hablamos del amor, no. Nuestras acciones, ¿verdad? Poner a Dios en primer lugar. Por ejemplo, sencillamente, vamos a decir, hay el domingo hay servicio. Bueno, hay esto y hay el servicio. Si estamos en nuestro primer amor, prioridad es las cosas de Dios. Íbamos por una anciana a la iglesia y llegábamos y su casa estaba llena de carros, sus hijos, los nietos, los primos y mucha gente ahí en su casa, ¿verdad? Y pues yo la levantamos y luego entraba al carro y decía, ay, que se queden ellos, yo los invité a la iglesia, pero yo me voy. Y ella era la cocinera, pero ella decía, yo me voy ahí, atiéndanse ustedes. Prioridad, primer lugar, ¿verdad? Y muchas veces no recordamos aquello. Pero aquí a la iglesia le dice, regresar a tu primer amor. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Y el versículo 2:5 nos habla de recuerda dónde estabas. O sea, lo que nos puede motivar y mover es recordar lo pecadores que éramos y cómo el Señor nos cambió y nos salvó y ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos aquel amor y queremos servirle al Señor. Dice, considera hasta dónde has caído, ¿verdad? Y tenemos que pausar muchas veces en nuestra vida, recordar cuando primero el Señor nos salvó, cómo éramos. Me acuerdo, el Señor me salvó un sábado y el domingo se empezaba campaña en mi iglesia. Yo fui salvo en otra del distrito. Y pues el domingo tempranito me levanté, llegamos a la casa a las 5 de la mañana, pero yo ya estaba listo para ir a la iglesia. Y no podía esperar, estaba en el trabajo y, ay, no puedo esperar hasta el servicio. Estamos anhelando llegar al servicio. Y ya pasan los años, ay, no, hoy es miércoles y ya tenemos que ir al estudio, ¿verdad? A veces sí nos pasa, ¿verdad? Porque andamos cansados, tuvimos mal día, bad hair day, ¿verdad? Pero en nuestro corazón hay ese sentir de estar en la casa de Dios. ¿Por qué, verdad? Ahora que se preguntó sobre un estudio bíblico, ya anteriormente algunos hermanos nos mencionaban que sí íbamos a tener más servicios y todo. Y llegó el día y todos, ¿verdad? Reaccionaron muy bien, ¿verdad? Pero quizá haya razón por qué no estén, yo no sé, no los voy a juzgar, los voy a conocer nomás por sus frutos, no, ¿verdad? Pero recordar de dónde nos sacó y regresar a las primeras obras. Eso fue el consejo que se le dio a esta iglesia. A ver, ¿dónde estamos? Muy bien, terminamos exactamente. Ya tenemos 6 minutos. ¿Alguien tiene pregunta de lo que hablamos ahorita? Está bien, ¿verdad? Juan hablaba muy claro. Así es que, entonces, ya al otro miércoles empezamos con la segunda iglesia. Muy bien, entonces si no hay preguntas, pues de pie y así nos vamos a despedir.